Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Villanueva. En esta ocasión quiero hablarles brevemente sobre análisis multivariante. También es conocido como estadística multivariante y es una rama de la estadística que se encarga de estudiar la relación existente entre dos o más variables dentro de un conjunto de datos. En los últimos años el análisis multivariante ha ido cobrando mucha importancia y se ha ido desarrollando de manera acelerada debido a los avances tecnológicos. A continuación, vamos a ver dos definiciones de acuerdo con dos autores diferentes de lo que es análisis multivariante. De acuerdo con Cuadras, el análisis multivariante es la rama de la estadística y del análisis de datos que estudia, interpreta y elabora el material estadístico sobre un conjunto de n mayor a 1 de variables. Estas pueden ser cuantitativas, cualitativas o una mezcla. Otra definición es: el análisis multivariante es un conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar simultáneamente conjuntos de datos multivariantes en el sentido de que hay varias variables medidas para cada individuo u objeto estudiado. Su razón de ser radica en un mejor entendimiento del fenómeno objeto de estudio, obteniendo información de los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son incapaces de conseguir. Algunos de los objetivos del análisis multivariante es ayudar al analista o investigador a tomar decisiones óptimas en el contexto en el que se encuentre teniendo en cuenta la información disponible por el conjunto de datos analizado. También lo es resumir los datos mediante un pequeño conjunto de nuevas variables con la mínima pérdida de información. Encontrar grupos de datos si existen, clasificar nuevas observaciones en grupos definidos y relacionar dos conjuntos de variables. Algunas de sus aplicaciones en diferentes ramas de la ciencia y de la vida diaria son: en la administración de empresas, para construir tipología de clientes; en agricultura se utiliza para clasificar terrenos de cultivo por fotografía aérea; en la arqueología, para clasificar restos arqueológicos; en biometría, para identificar los factores que determinan la forma de un organismo vivo; en la computación, sirven para diseñar algoritmos de clasificación automática; en la educación, nos sirve para investigar la efectividad del aprendizaje a distancia; en ciencias de medio ambiente, para saber las dimensiones de la contaminación ambiental; en documentación, para clasificar revistas por su contenido; en economía, dimensiones del desarrollo económico; en geología nos sirve para clasificar sedimentos; en lingüística, para encontrar patrones de asociación de palabras; en medicina, para identificar tumores; en psicología, para identificar factores que comparten la inteligencia humana. Estas son solamente algunas de las aplicaciones en que nos puede apoyar el análisis multivariado. Ahora bien, hay diferentes tipos de técnicas multivariantes. Se clasifican principalmente en métodos de dependencia, métodos de interdependencia y modelos estructurales. Por su parte, los métodos de dependencia suponen que las variables analizadas están divididas en dos grupos: las variables dependientes y las independientes. El objetivo de los métodos de dependencia consiste en determinar si el conjunto de variables independientes afecta el conjunto de variables dependientes y de qué forma. A su vez, los métodos de dependencia se dividen en los que tienen dependiente métrica y los que tienen dependiente no métrica. Los de dependiente métrica los vamos a clasificar como análisis de regresión, análisis de supervivencia, MANOVA, correlación canónica. Y los de dependiente no métrica se encuentran los que son de análisis discriminante, regresión logística y análisis conjunto. Ahora, los métodos de interdependencia no distinguen entre variables dependientes e independientes, y su objetivo consiste en identificar las variables que están relacionadas, cómo lo están y por qué. Estas a su vez se dividen en las que son de datos métricos y no métricos. Dentro de las técnicas para datos métricos está el análisis por componentes principales, el análisis factorial, escalas multidimensionales y el análisis clúster o de conglomerados. Por su parte, los datos no métricos está el análisis de correspondencia, los modelos log lineales, las escalas multidimensionales y el análisis clúster. Y por último,
Los métodos estructurales suponen que las variables están divididas en dos grupos, el de las variables dependientes y el de las independientes. El objetivo de estos métodos es analizar no solo cómo las variables independientes afectan a las variables dependientes, sino también cómo están relacionadas las variables de los dos grupos entre sí. Bueno, hasta aquí llegaremos el día de hoy. Más adelante explicaremos a detalle en qué consiste cada uno de estos métodos. De antemano, muchas gracias por la atención brindada. Saludos.